Hola, espero que estén muy bien. Nos encontramos hoy de nuevo para hablar sobre el Mikagura Uta. En esta ocasión vamos a hablar sobre el himno número 2, que se trata sobre, o el himno segundo, sobre la promesa de mantener en paz al mundo y a las personas. Entonces, como en todos los himnos, pues hay algo que viene relacionado y como ya habíamos hablado, la primera parte del Mikagura Uta pues cuenta como una historia de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, en resumen, lo que significa este himno es: si se realiza el Teodori como un Kokoro Sadame para la salvación de las personas, se te enseñará el origen del mundo y del Yokigurashi. Bueno, Kokoro Sadame significa determinar el corazón. Realmente es un término pues que se utiliza bastante en Tenrikyo y es como lo que sería en otras religiones hacer algunos sacrificios, digámoslo así, o hacer algún compromiso con Dios, ¿cierto? Pero pues en realidad ya sabemos que Tenrikyo no tiene como eh, esa forma pues de sacrificarse, de tener que sufrir pues por algo, ¿cierto? Simplemente es determinar el corazón literalmente frente a algo que nos cuesta hacer. Entonces, por ejemplo, hay personas que su determinación es hacer X número de sasukes por mes, por ejemplo, o por día para pues conseguir alguna cosa pues con Dios, ¿cierto? Pero terminar el corazón también es ir a orar todos los días o hacer Hinukisin todos los días o algo así por un tiempo determinado pues que uno pone, ¿cierto? Entonces eso es lo que es Kokoro Sadame. Ya en el resto del texto voy a escribir determinar el corazón, ¿cierto? Para que sea más fácil entenderlo. Como todos los himnos, pues, entonces la introducción aquí viene: ¿qué tiene de especial este himno con respecto a los demás? Entonces acá es donde empezamos a escribir. Y entonces dice: es el segundo himno del Zeihan o primera parte que termina adelante. Entonces ya habíamos visto que el himno sexto termina adelante. El mes pasado vimos que el himno primero termina adelante. Y pues este es el segundo himno, ¿cierto? El himno 2 también termina adelante. Quiere decir que toda la danza termina al final dando un paso adelante y cuando vamos a decirte Namu Tenryo no Mikoto, pues debemos girar, pero se hace un poco más largo el giro porque pues terminamos adelante y vamos a concluir atrás. Solamente danzando pues me entienden. Tiene un ritmo diferente a los demás, es un ritmo incluso diferente que el himno uno y pues muy diferente a los siguientes a partir del 3, ¿cierto? Entonces es un ritmo distinto que ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Y su paso de inicio es único de este himno. Realmente todos los himnos pues hasta ahora habían empezado diciendo uno, ¿cierto? Primero, eh, tanto el himno uno, como que dice Hitotsu, como el resto, todos empiezan con Hitotsu, ¿cierto? Sin embargo, este dice ton, 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 to. Entonces, es distinto, ¿cierto? Más el paso que tiene con las manos, que se hace acá, se desenvuelve, ¿cierto? Es un paso distinto que se hace con las manos que no está en ningún otro himno. Entonces, a practicarlo porque es bien interesante. Bueno, una curiosidad sobre este himno y el uno es que su estructura son un remanente de un tipo de poesía que se llama waka. Entonces, el ritmo que tiene es como un remanente de ese tipo de poesía, ¿cierto? Y pues eso lo dijo el segundo Shinbashira Sama. Entonces, bueno. El himno primero es una conclusión sobre la economía y las cosas en general, mientras que el himno segundo viene teniendo como una conclusión política y del corazón. Honestamente no entiendo muy bien esa parte, pero pues la pongo porque estamos haciendo la traducción del libro pues con el que yo estudié. Pero pues yo creo que habría que estudiar mucho más profundamente la parte histórica para poder entender toda esta parte de economía y política, ¿cierto? Pero bueno. Hay algo interesante en este himno y es que hay muchas estrofas que están escritas, muchos versos están escritos en una forma condicional. Estamos hablando de la gramática, ¿cierto? Entonces, en japonés, las formas condicionales están escritas, o sea, se dicen con ba o con nara. Son cosas que en nuestro español traducido sería como si tal cosa, pues entonces esto, ¿cierto? Entonces,
son frases muy interesantes porque pues obviamente ya dije que la primera parte del Mikagura Uta tiene que ver con cosas que Dios nos dice a nosotros. Entonces Dios nos pone como estos condicionamientos. Entonces, si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Así que aquí vamos a ver en esta primera parte justamente qué significan estas frases. Entonces, hay cinco momentos en los que se dicen pues como cosas así. Entonces, el primero es Odori Hajime, Hajime, ¿cierto? Pero entonces, entre paréntesis aparece Runara porque es Hajime Runara, ¿cierto? O sea, es algo muy japonés. O sea, y luego dice, eso aparece en el verso uno, ¿cierto? Y en el mismo verso uno dice Omoshiroi. Entonces, vamos a escribir ahí. ¿Qué significa? Si se comienza el Teodori, entonces esto se va a poner interesante. Y pues ya vamos a ver qué es el Teodori, ¿cierto? Que es Te es mano y Odoru es danzar, entonces es la danza de las manos, es decir, que es todo esto que estamos estudiando. Entonces, ya vemos, Odori Hajime, Odoru es danzar, Hajimeru es comenzar. Si comienza a danzar, entonces se va a poner interesante, Omoshiroi. El segundo verso dice, Fushin kakareba, y en el mismo se responde, Nigiwa shiya. Entonces, eso quiere decir, y ahí vamos a llenar. Si se comienza la construcción, la gente se reunirá. Si se comienza la construcción, la gente se reunirá. Ya más adelante vamos a ir viendo, pues, verso por verso, el significado de esto. Otro, en el verso 5, dice, Tsukikuru naraba, y pues en el verso 3 ya había dicho Minitsuku. Entonces quiere decir, ahí vamos a escribir, si se enseña, se hallará la virtud. Luego sigue el verso 7, Sukui agureba. Y en el 4 responde Yonaori. Dice, si se ayuda a quien está en problemas, entonces se va a convertir en el Yokigurashi, pues el mundo del Yokigurashi. Luego sigue el verso 9, Kokoro osadame y yonara. Y se responde en el 6, Mujo no ne okiro. Y en el 8 también dice, Yamai no ne okiro. Eso quiere decir, si se determina el corazón, entonces se van a cortar de raíz las rebeliones y las enfermedades. Ya más adelante vamos a ver pues como todo esto. Al igual que en el himno anterior, les voy a poner unos trozos del himno, ya que en este también están metidos entre la letra, están demasiado seguido porque este himno también es muy corto. Entonces, como para que podamos ir detectando en qué partes es que va haciendo el cambio. Entonces, comenzamos. Ok, entonces aquí ya llegamos al verso 1 y como vemos después empieza con ton, 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 to. ¿Y qué significa? Realmente es una onomatopeya. Onomatopeya es la forma de escribir un sonido de un ritmo leve y alegre. Entonces es una forma de indicar que se va a danzar, ¿cierto? Y este verso se trata sobre, dice, al comenzar un año nuevo, al danzar por primera vez, ton, ton, to, el corazón se alegra y se emociona. Entonces, ya hablábamos en el himno anterior que el año nuevo, pues anteriormente aquí comenzaba en febrero, que era con lo que llamamos el año chino, pero pues realmente era el año nuevo lunar. Y, y entonces, como en casi todas las culturas, cuando se habla de Año Nuevo es justamente cuando se empieza una temporada de cosas nuevas, ¿cierto? Literalmente. Entonces, pues claro, el corazón se alegra, se emociona con este baile. Listo, sigue Shogatsu. Dice, Shogatsu entonces significa el año nuevo. Entonces, a partir del año nuevo, la determinación y la esperanza de iniciar una nueva y alegre vida, ¿cierto? A eso se refiere como lo que ya les estaba diciendo. Odori Hajime wa. Entonces, Odoru es danzar, Hajimeru es empezar, entonces comenzar a danzar. Y pues con danzar se refiere al Teodori.
que es este Mikagura Uta, pues, y el Otsutome. Yare o Moshiroi. Yare es una expresión, ¿cierto? Y Omoshiroi es interesante, muy interesante, o muy emocionante, algo divertido. Entonces, cualquier cosa que se haga será de un modo alegre y el corazón se sentirá pleno y complacido, lo cual es muy emocionante. Entonces, lo que quiere decir prácticamente este verso es, con la llegada del año nuevo, empiezan a haber danzas, empiezan a haber cosas nuevas y buenas y se comienza como una nueva vida y eso pues es bien interesante. Seguimos con el verso 2. Bueno, entonces aquí tenemos la segunda parte y empezamos a hablar sobre construcción. Ya la palabra fushigi la hemos utilizado muchas veces. Entonces dice, aunque parezca imposible comenzar la construcción, si se empieza, se convertirá en algo próspero. Entonces, fushigina quiere decir algo maravilloso, algo extraordinario. Dice, las providencias divinas son algo maravilloso, son cosas que no tienen que ver con la sabiduría o con fuerza humana. Porque las providencias divinas, pues ya después en algún momento vamos a verlas, pero pues son cosas que vienen de Dios y que las estamos recibiendo totalmente, todo el tiempo. Por ejemplo, el calor corporal, ¿sí? Para dar un ejemplo sencillo. Es algo que no depende de nosotros mismos. O sea, si está haciendo frío, digámoslo pues en esos términos, si está haciendo frío, pues no podemos calentarnos si no fuera porque podemos generar calor corporal. Y eso solamente ocurre por las providencias de Dios, ¿sí? No porque nos podamos abrigar. Entonces, son estas cosas que no son humanas, ¿cierto? Entonces, las providencias divinas son algo maravilloso y a eso se refiere Fushigi, ¿cierto? La palabra Fushigi también aparece 9 veces en el Mikagura Uta. Entonces, por ejemplo, está la frase Fushigina Fushin. Fushin ya sabemos que es construcción. Entonces, Fushigina Fushin, esa frase como tal, aparece en los himnos 2, 8 y 12. Kore Fushigi, este es maravilloso, está en el himno sexto. Fushigina Tasuke, Tasuke es salvación, una salvación maravillosa, está en los himnos 5, 6 y 10. Fushigina Tsutome Basho está en el himno 3. El Fushigina Tsutome Basho significa en la construcción del lugar del Tsutome. Está en el himno 3, que es el que sigue. Entonces, es para que veamos que muchas veces se repite la misma palabra. Bueno, Fushin, entonces, como les decía, es la forma de construcción, significa construcción. Y pues en este caso se refiere eso, a la forma de construir algo, al lugar del Tsutome o incluso a la construcción del propio corazón. Estaba leyendo y pues Fushin es una palabra muy antigua. De hecho ya no se utiliza casi, pues cuando se habla de construir normalmente se dice tateru, pero también se refiere a construcciones budistas. Entonces pues es una palabra como, de hecho si buscan en Google Fushin, entonces aparece oteras, pues templos budistas. Es interesante. Bueno, entonces me imagino que pues Oyasama utilizó esta palabra pues porque era más conocida en esa época que el budismo era una religión pues tan importante acá, pues todavía lo es, ¿cierto? Bueno, esta construcción entonces se va a dar por medio del servicio. Entonces, ¿cuál es la forma de la construcción de Tenrikyo? Bueno, la forma en la que nosotros ayudamos a esa construcción maravillosa es, si nosotros estamos alegres, si nosotros estamos satisfechos, entonces Dios también lo va a estar. Esto pues está en un escrito en la época de Meiji, pues cuando Yasama aún estaba viva y es unos ashizu. Y ahí se los escribe entre paréntesis. Y pues además, si se alegran los corazones de todos, entonces también se acumula el oro. En este caso dice oro, pero pues nos podemos referir a se acumulan virtudes, se acumulan muchas cosas, que todo eso va a apoyar a que se haga la construcción. Entonces, si se alegran los corazones, si estamos satisfechos, si realmente nos sentimos conformes con esta vida que tenemos, entonces pues todo eso va a estar fluyendo para que
se crea, se construya Yokigurashi entre todos. Bueno, kakareba quiere decir comenzar o emprender. En este caso, pues, si se empieza a construir, ¿cierto? Y are, ya les dije, pues, que era una exclamación. Nigiwashiya quiere decir cuando se reúnen muchas personas para comenzar una construcción, hay mucha ocupación. Dios también va a estar observando y todo será próspero y alegre. Nigiwashiya entonces se refiere a algo muy concurrido. Nigiyaka quiere decir concurrido. Entonces, pues claro, cuando empiezan a ver la construcción de algo, viene mucha gente, tanto a mirar como a apoyar, como a obreros, ingenieros, arquitectos, ¿cierto? Entonces, si comenzamos la construcción de ese Yokigurashi, pues va a haber tanta conglomeración que pues Dios va a estar muy animado también y pues va a ser muchísimo más fácil. Vamos con el verso tercero, vamos con la canción. Listo, súper corta, son 3 palabras. Minitsuku, que quiere decir que la virtud se aumentará, será próspera, y la felicidad se aumentará, o sea que se tendrá salud. A eso se refiere este verso. Entonces, Minitsuku quiere decir aumentar o establecer. Entonces, Dios quiere que se establezca el corazón agradecido y pues eso va a aumentar la virtud. Aquí de las cosas más importantes pues es sentir agradecimiento. Vamos con el cuarto. Listo, una sola palabra, Yonaori. ¿Qué quiere decir? El mundo se irá componiendo poco a poco y se irá transformando en el mundo del Yokigurashi. Yo es el kanji con el que empieza tierra, pues esta tierra. Y el sekai, perdón, el mundo, ¿cierto? Y Naoru quiere decir arreglarse, ¿cierto? Cuando algo se daña, uno lo manda a arreglar y pues Naota se arregla. Entonces, a lo que se refiere esta palabra es a que se arregle el mundo, ¿cierto? Entonces, literalmente es componer el mundo, repararlo. Y pues cuando esté reparado, entonces vamos a estar en el mundo del Yokigurashi. Continuamos con el 5. Se me está dañando la canción. Bueno, el 5, Itsutsu. Entonces dice, si cualquier persona siguiera a Dios, entonces Izuremo quiere decir Izuremo, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de gente e incluso cualquier tipo de inen malo está escrito acá. Quiere decir, cualquier persona que empiece a seguir a Dios va a poder participar en la construcción, ¿cierto? No importa qué piense, no importa qué crea, si simplemente elige seguir a Dios, pues esto va a estar cambiando, ¿cierto? Tsuki kuru naraba quiere decir si lo siguieran, si fueran con Él. Entonces, ¿cuál es una forma de seguir a Dios? Pues limpiar el corazón y tener un agradecimiento sincero. Y pues al escuchar esta enseñanza, si lo siguiéramos. Acá ya empezamos a ver pues como más claro todo lo que les decía al principio del condicional. Si tal cosa, tal otra, ¿cierto? Entonces, si seguimos a Dios, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Viene el 6. Mutsu. Ok, aquí también es súper corto. Como vemos es que sí son los versos muy apretaditos. Entonces dice, cortaré de raíz toda rebelión que no esté en línea con la voluntad de Dios. Acá es donde Dios está hablando, ¿cierto? Entonces, si esto es, entonces esto. Entonces, si seguimos a Dios, Él va a cortar las rebeliones. ¿A qué se refiere con rebeliones? Simplemente las personas pues que están en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, mujón quiere decir estar en contra, desobedecer, ¿cierto? Mujón no ne. Ne es raíz. Entonces, vamos a escribir aquí, desobedecer la voluntad de Dios. Ahí vamos a escribir. Y kiro quiere decir romper, cortar, desconectar.
Entonces, ¿qué va a romper? Pues esa rebelión, esas disputas, esa desobediencia. Y pues es interesante porque en el himno pues, se hace como el corte, ¿cierto? Entonces es porque realmente se rompe esa raíz de las desobediencias, ¿cierto? Entonces, para que lo vayamos relacionando con la danza. Seguimos con el 7. Ok, entonces, el verso 7, entonces dice, si ayudas a quien tiene algún problema o enfermedad, quiere decir que si llegaras a tener un corazón sincero de salvación de los demás, y volvemos a ver el condicional. Si ayudas, entonces esto va a pasar, ¿cierto? Entonces dice, Nanjuo quiere decir retrasar, o las personas que están sufriendo, las personas que no están avanzando, ¿cierto? A eso se refiere. Sukui agureva quiere decir salvar o ayudar. Entonces, si ayudas a esas personas que están sufriendo, a las que están en enfermedad, entonces, ¿qué? Vamos para el 8. Entonces, si ayudamos a las personas que están en sufrimiento, que están con problemas, entonces, por medio de las providencias de Dios, se exterminarán de un tajo los problemas y las enfermedades. Y aquí entonces vuelve a haber este movimiento con las manos. Y, bueno, y aparece este que ya lo habíamos visto en el himno 10, que es Yamai. Yamai son las enfermedades. Entonces dice, la raíz de las enfermedades. Yamai no ne. Ne ya vimos que es raíz, entonces la raíz de las enfermedades. La raíz de las enfermedades, la causa fundamental de las enfermedades. Entonces, más que recibir una fortuna, se recibirá salud en abundancia. La raíz se refiere al polvo espiritual que hay en el corazón. Entonces, hay una frase que es salvando a otros os salvaréis. Entonces, si ayudamos a los que están sufriendo, nosotros también nos vamos a salvar, ¿cierto? Entonces, en esa medida, ¿cuál es el mayor sufrimiento? No tener buena salud, ¿cierto? O sea, realmente si estamos enfermos, pues no podemos hacer mayor cosa. Entonces, si estamos ayudando a otros, pues obviamente nosotros también vamos a recuperarlos. Y esto se va a ver en que Dios corta esa parte. ¿Y qué pasa? Que al salvar a otros estamos también limpiando nuestro corazón, ¿cierto? De pues, los polvos espirituales, que también es un tema que veremos ya despuesito. Listo, vamos con el 9. Listo. Entonces, 9. Dice, entonces, si mantienes determinado el corazón. Entonces, todo esto se va a realizar, ¿cierto? Que Dios corte las enfermedades, que Dios corte las rebeliones, que todo este tipo de cosas. Si mantenemos determinado el corazón. ¿De qué? De salvar a otros, ¿cierto? Entonces, lo que les decía al principio, este himno lo más importante es, lo que quiere decir es, determinemos el corazón. Para lo que sea que necesitemos hacer, pero pues determinémoslo, ¿cierto? Entonces, Kokoro, ya sabemos que es el corazón. En este caso se refiere a tener el corazón con Dios, como unido a Dios. Sadameru, ya sabemos que es determinar. Y Onara, entonces, si fueras, este es como el verbo ser o estar, ¿cierto? Que es, dependiendo de cómo lo miremos, el significado es distinto. Una cosa es si fueras, otra cosa es si estaras o si estuvieras, ¿cierto? Y otra cosa es si lo mantienes. Entonces, determinar el corazón puede tener diferentes etapas, pero lo importante aquí es que no cambie, ¿cierto? Mantenerlo en sintonía con Dios. Vamos para el último verso.
Ok, con esto terminamos entonces este himno con el verso 10 y entonces dice, habrá paz por todos lados del mundo y se vivirá en Yokigurashi. Entonces ya vimos al principio, en la primera frase que decía, si se determina el corazón va a haber paz. Pero claro, hay un montón de pasos para que eso ocurra. Entonces, Tokoro no quiere decir, Tokoro quiere decir un lugar, un terreno. ¿Y pues a qué se refiere? A donde haya humanos, ¿cierto? Donde sea que haya seres humanos, donde, el hogar, el trabajo, cualquier país, ¿cierto? Hasta allá va a llegar la paz. Osamaru, Osamaria quiere decir estará en calma, se estabilizará, estará en paz. Entonces, se refiere a eso. Si logramos determinar el corazón de ayudar a otros, vamos a tener mejor salud y pues obviamente el mundo va a estar en paz. Obviamente estas cosas suenan muy bonitas en teoría, pero pues obviamente depende de mí que estas cosas empiecen a fluir de esta manera. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les guste, espero que estén muy bien. Ya saben que cualquier comentario me lo dejan aquí. Ya saben que este video estará tanto en el blog de Tenrikyo Medellín como en el canal de YouTube de Tenrikyo Medellín. Entonces, para que se remitan a él en cualquier momento que requieran volver a estudiarlo. Felicidades, que estén muy bien. Chao.